Brutal. No hay otra manera de describir la última columna de Tomás Mochati, donde fue sumamente duro con el gobierno de Gabriel Boric, como ya es costumbre en sus columnas, pero al mismo tiempo con la derecha, a la cual dejó como unos incompetentes que, a pesar de todos los problemas, crisis y errores permanentes que tiene el gobierno, no logran aprovechar eso e incluso terminan siendo cómplices de la estructura gubernamental frente amplista. Pero en medio de todo eso, también curiosamente Mochati evitó referirse a uno de los temas que son más discutidos en la actualidad, como es el paro nacional impulsado por camioneros y que sigue creciendo, como también los impulsos del gobierno para controlar los medios de comunicación con esta llamada ley de medios. Pero todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Pilar Andrea Garrido L y Pablo Torres, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. La tensa calma que debe gestionar Boric. Así se llama la última columna de Mochati, que realmente fue muy dura con el gobierno y que en gran medida, dentro de su relato, que no vale la pena repetirlo necesariamente, hace una crítica muy fuerte por cómo el gobierno, con su arrogancia y con estas nuevas generaciones gubernamentales que decían que eran distintas, han cometido numerosos errores y en gran medida han sido mucho más incompetentes que todos los gobiernos anteriores de izquierda y de derecha, tanto a nivel internacional, donde han tenido una serie de derrotas, como a nivel nacional, donde han estado estancados, se han manejado mal y están más preocupados de luchas de poder que en los problemas diarios de la población. Pero uno de los temas que más revela Mochati, que es interesante porque él siempre por sus conexiones tiene estos conocimientos de lo que ocurre al interior del gobierno y de los sectores políticos que no se dice para afuera, habla de un plan que se da a entender que se estaría gestionando tanto por la izquierda como la derecha por miedo a lo que podría decidir la población. Y todo tiene que ver con el proceso de nueva constitución. ¿Qué menciona Mochati? Que efectivamente la amplia mayoría de la población ya no está preocupada del cambio de constitución. Si se hiciera un plebiscito de entrada para decir si continúa el proceso o no, probablemente ganaría la opción rechazo de nuevo, que no quieren que continúe el proceso y se hagan reformas o se impulsen otras cosas. Porque tomando en cuenta la situación de decadencia económica, de seguridad, los problemas de corrupción, los abusos políticos y una serie de otras cosas, el tema constitucional, por justa razón, ha pasado a un plano secundario y ahora otros temas tienen relevancia. Entonces, hay un tema dentro del mundo político y que Mochati revela, que no lo dicen en público, pero que él, como tiene sus fuentes, lo revela, de que los políticos están con un miedo a lo que quiere la población. ¿Por qué? Porque por un lado, dentro de la izquierda y la derecha saben que lo que vote la población no les va a convenir actualmente. En la izquierda radical, y esto lo anunció el presidente del partido Gabriel Boric, se quiere llamar a elecciones de nuevos constituyentes, pero ya no este año como querían decir originalmente, sino que quieren hacerlo tal vez a finales del próximo año. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza que ahora las cosas están muy mal, pero después en un año estén mejor y por lo tanto al estar mejor puedan sacar más votos si se llama una nueva constituyente. ¿Por qué? Porque saben que si ahora fuera la elección, y esto lo confirmó Mochati, arrasaría en esa nueva constituyente los sectores de centro, apolíticos y al mismo tiempo sectores de derecha. Y la izquierda radical, que tuvo prácticamente 2/3 en la constituyente, en la última proceso que fracasó, ahora sacaría tal vez menos de 1/3. Y eso es lo que menciona Mochati. Ahora, eso muestra que este discursito de la democracia que dicen, de la voluntad popular, lo han dejado completamente de lado y, como dice Mochati, es por pura conveniencia. Pero al mismo tiempo, tiene un acuerdo prácticamente tácito con la derecha de no hacer un plebiscito de entrada, porque saben nuevamente que el proceso se podría terminar con una votación de rechazo a un nuevo plebiscito. Y por otro lado, la derecha también tiene un temor enorme, enorme a llamar a un plebiscito constituyente, porque lo que menciona Mochati es que se creería que sacaría un poco más de 1/3 constituyentes tanto republicanos como del Partido de la Gente. Y la centro derecha, que son el bloque más grande dentro de la derecha, tiene miedo de perder la cantidad de poder y privilegios que tiene para hacer las cosas a su manera, ¿no? Ya que ellos
en general sus parámetros ideológicos no son muy fijos, ¿no? Se ajustan por poder, aprovechan las cosas, y en general lo que podemos ver es que lo único que tienen como constante muchas veces es a veces una moral conservadora, y aunque ese ni siquiera eso, pero lo que sí es constante es su corporativismo. Más allá de eso, todo se ajusta, ¿no? Entonces, en gran medida, por eso tampoco quieren llamar a una elección, porque amplias mayorías de los sectores políticos transversales que están en el poder están desconectados de la realidad de los ciudadanos y quieren llamar a un proceso constituyente, pero cuando les conviene y bajo las condiciones que les convenga. Y ninguno de ellos quiere hacer un plebiscito de entrada. Bien sospechoso, ¿no? Entonces, parece ser que la democracia les conviene simplemente cuando se están ajustando a lo que ellos quieren. Y en medio de todo eso vemos también, y lo denuncia Mochati, cómo aumenta también la situación de delincuencia, las tomas de tierras, la crisis por el conflicto mapuche en el sur, y que simplemente no se arregla, donde hay más bien luchas de poder internas dentro del gobierno, pero... Pero también un elemento que creo que es muy importante y esencial y que tal vez nos va a marcar mucho en otros programas dentro de YouTube, como en la prensa tradicional, porque en realidad dentro de los medios incluso alternativos parece haber ciertos medios principalmente derecha o alabanza a la derecha, entonces cosas de crítica a ese sector generalmente no se hablan mucho, es como Mochati asegura y tiene toda la razón, la incompetencia total que tiene la derecha como oposición para lograr cualquier cosa. Y en realidad eso es una realidad, se puede efectuar un análisis y de uno darse cuenta que son una oposición horrible, horrible. ¿En qué sentido? Que por un lado son muy incompetentes en hacerle contrapeso al gobierno. Por eso se habla tanto de lo que hace la izquierda o lo que hace Boric, porque incluso con la derrota que tuvieron con el rechazo, incluso con todos los escándalos que han tenido, incluso con todos los problemas sistemáticos que ocurren cada semana en ese gobierno, la derecha es tan incompetente, pero tan incompetente en todo sentido como oposición, y al momento de hacer oposición a lo que quiere el gobierno, que aún con todos esos problemas, el liderazgo de la discusión lo sigue teniendo el gobierno de Gabriel Boric. La realidad. Algunos ejemplos de esto. Hace poco se quería eliminar, y esto fue una votación positiva dentro de la Cámara de Diputados, los subsidios a una serie de instituciones que se financian con los impuestos, el robo legalizado que se le hace al trabajador, de todos los chilenos para financiar instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Museo de la Memoria, la Fundación Salvador Allende y tantos otros, ¿no? Que está bien que existan ese tipo de instituciones, pero deberían mantenerse de manera voluntaria, como debería ser lo correcto. Si a usted le gusta lo que hace esa institución, y hay tantos artistas y políticos que les gusta esas instituciones, bueno, done su propia plata y manténgalo. Pero no, claro, les encanta mantenerlo con el dinero de todos los trabajadores. ¿Y qué ocurre? Que eso se eliminó en la Cámara de Diputados por votación, muy bien, pero pasó al Senado y se aprobó darles de nuevo los subsidios. Y parte de la culpa lo tiene, uno, la senadora Núñez de Renovación Nacional, que lleva faltando constantemente al Congreso porque está haciendo un posgrado en España y ella de la centro derecha simplemente mantenía con el sueldo que le pagamos permanentemente nuestros impuestos, que son millones y millones, y ella sin ir al Congreso y haciendo un posgrado en España. Miren la suerte de no ir a trabajar por meses y que te paguen tu sueldo millonario solo en el Estado, ¿no? Y por otro lado tenemos el caso también de Chaguán, que hizo un pareo que al final significó que hubieran los votos para que se le dieran nuevamente los subsidios a eso. Chaguán, presidente del mismo partido, Renovación Nacional. Incompetencia total. Posición a la derecha. Por otro lado, vemos cómo son también cómplices en los intentos de aplastar con mano dura el paro de camioneros, que sigue creciendo y que pide algo muy razonable, por un lado. Que el impuesto específico al combustible, ojalá se eliminara, como también el IVA al combustible, y de esa manera baje sustancialmente el precio del combustible para todos, pero que los políticos no quieren hacer ni de un lado ni de otro porque quieren esa plata. Y no hay que olvidar que el impuesto específico del combustible lo implementó la dictadura de Pinochet en 1985 para reparar carreteras que se destruyeron durante el terremoto de 1985. Y ya vean que hace tiempo eso pasó, pero el impuesto no lo sacaron nunca. Y lo que vemos por un lado es al gobierno aplicando mano dura, enviando carabineros, amenazando, algunos dicen con militares, y etcétera, ley de seguridad del Estado. Y por otro lado, ¿qué hace la derecha? Bueno, apoya eso. Dicen que hay que ponerse firmes, que hay que ser duros. Tenemos el ejemplo de Briones. Al mismo tiempo, los grandes grupos empresariales corporativistas que tienen muchas veces vínculos con esa derecha, también apoyando ese punto. Incompetencia total. ¿Qué oposición hacen? Y al mismo tiempo, el gobierno está impulsando proyectos contra las llamadas noticias falsas, porque creen que el rechazo solo ganó por noticias falsas, que es una desconexión de la realidad enorme. Y la práctica, al igual como en tantos otros países, que esto se está impulsando en distintos países, lo que hacen con esto es que cualquier cosa que no les guste dicen que es falso. Eso es, cualquier cosa que no les guste. Se convierte en un ministerio de la verdad. Porque darle el poder a los políticos y decir que es verdad o no es muy peligroso y nunca termina bien. Algunos tratarán de justificarlo, ¿no? Es que es solo para eliminar mentiras. ¿Y quién va a decir que es mentira o no? Ah, el organismo estatal que van a nombrar los políticos. Súper peligroso. ¿Y qué ocurrió ahí?
Por un lado, sectores de derecha votaron en contra, sí, pero algunos de ellos votaron a favor. Y por otro lado, incluso aunque hayan votado en contra, son tan incompetentes, y en esto tiene razón Mochati, que no han tenido ni la valentía, ni tampoco la capacidad discursiva de criticar esto. No lo hablan, no lo hacen un escándalo en las redes sociales, no lo dicen en la televisión los matinales, lo ignoran. Una incompetencia total. Entonces, efectivamente, Mochati es muy duro con el gobierno de Boric y habla en gran medida cómo también se va a quebrar y va a explotar. En gran medida porque la centro izquierda y la izquierda radical se están peleando y el Partido Comunista está en un proceso de debate interno si traicionar a Boric o no. Eso es lo que va a entender Mochati. Es evidente que el gobierno de Boric va a ser un fracaso y que eventualmente va a caer. Pero en medio de eso, también muestra la incompetencia total de la derecha como estructura. Y en realidad siempre es así. Y en parte debe ser por esa moralidad conservadora que es reactiva y no propositiva, ¿no? Y eso en gran medida se muestra por todos estos hechos. Y por eso, a pesar de que Boric tenga escándalos prácticamente todas las semanas, si es que no todos los días, que su gobierno tiene fracasos en todas las áreas, en todas, internacionales como nacionales, aún así lidera la discusión. Y aún así es muy probable que puedan ganar en la batalla cultural. ¿Por qué? Porque los que se oponen a ellos, que es la derecha, son incompetentes totales. Y en muchos casos les compran su discurso a nivel económico, cultural y político. Impresionante, ¿no? Pero ¿qué futuro esperará? ¿Ustedes creen, como dice Mochati, que es como una bomba de tiempo lo que está ocurriendo al interior del gobierno de Boric? ¿Y qué les parece sus duras críticas a la derecha? En mi opinión, bastante acertada. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.